Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana y hoy los voy a llevar a pasear. Sí, los voy a llevar a pasear también a un pueblito muy cerca de Graus, un pueblo que hace mucho que les quiero mostrar y les cuento una curiosidad, les cuento un tema que me ha pasado con este pueblo. El video que van a ver está grabado en dos momentos del año totalmente diferentes y se van a dar cuenta por el look que llevaba yo y de uno de los chicos que entrevisté, porque claro, lo habíamos grabado en invierno, pero tuve un problema con el micrófono que se ve que no estaba bien conectado o no sé qué habrá pasado, que se grabó mal todo el audio, así que tuve que ir de nuevo a Troncedo, que no tengo problema porque me encanta Troncedo, el pueblito que vas a conocer hoy, a grabar de nuevo la entrevista, pero bueno, voy a utilizar imágenes que ya tenía grabadas de antes y la entrevista nueva que la grabamos, y encima hacía mucho frío aquella oportunidad y ahora ya hace mucho calor, así que bueno, eso se los voy a aclarar porque les va a causar gracia porque es un único video, pero está grabado en dos momentos del año totalmente diferentes. ¿Por qué Troncedo? Troncedo me encanta por un montón de razones. Es chiquito, es pueblo de montaña, está a casi 1000 metros de altura, que ya te lo voy a contar mejor. Está rodeado de un paisaje de montañas, es hermoso. La verdad que llegar a Troncedo tenés unas vistas, en cualquier parte del pueblo tenés unas vistas preciosas de todo lo que es las montañas. Así que ya no te hablo más y nos vamos a adentrar en este video. Acompáñame a Troncedo y quédate atento porque hay algo de Troncedo que también me encanta aparte de su paisaje. A pesar de ser pocos vecinos, está el pueblo impecable y ya vas a saber por qué. El pueblo está impecable, tiene sus plantitas, tiene su césped corto, todo prolijo y ya vas a saber por qué está así de lindo Troncedo, que es una de las cosas que más me gustó aparte del paisaje. Vamos a conocer este hermoso pueblo. Troncedo es un pequeño núcleo de la comarca de la Ribagorza, con alrededor de 30 habitantes y una altitud que supera los 900 metros. Este pueblo conserva algo difícil de explicar, una calma que no es abandono, sino presencia, un modo de estar en el mundo que abraza lo esencial. Aquí cada casa cuenta una historia y cada camino parece tener memoria. Lo primero que nos recibe al llegar al pueblo es la iglesia de San Esteban, una construcción que se alza con sobriedad como señal de bienvenida. El castillo de Troncedo se alza en el extremo sur del valle. Data del siglo XI y fue parte de la red defensiva del condado de Ribagorza. Sí, de aquí de Troncedo, que me van a contar un poquito sobre su historia, pero si nos tomamos un café mientras charlamos. Sí, podemos ir al bar. Sí, claro. Me mandaste esta ubicación, pero este es el bar, pero está cerrado. Bueno. Ah, no te puedo creer. ¿Eres el que atiende el bar? No, cuéntaselo tú. Bueno, tenemos un bar que no es de nadie, no lo atiende nadie, sino que hay varios vecinos que tenemos llave y nosotros mismos nos servimos. Es una especie de cooperativa, por llamarlo de alguna forma. Es muy divertido, ya verás. O sea que en este momento está cerrado, pero ustedes lo van a abrir y vamos a tomar un café en el bar. Exactamente. De Troncedo. Exactamente. Bueno, pues vamos a ello entonces. Vamos. Aitor abre y nos sirve. Miren lo que es esta vista, la verdad que es uno de los bares que más me ha gustado hasta el momento del Pirineo, y atendido por nosotros. Eso es lo mejor. Sí, bien, porque no, por las dudas no se vea luego en el vídeo. O sea, la idea, como tú atiendes, que vas poniendo en una cajita lo que es el costo de cada cosa, cómo lo manejan a eso. Bueno, una de las cosas que a mí me parecieron mágicas la primera vez que vine a Troncedo con Manu, que él es quien es de aquí, ¿no? Es de bar autogestionado, ¿no? A mí cuando me dijo, sí, el bar es autogestionado.
que me quedé con una cara. O sea, mi pueblo es un pueblo pequeño, pero los bares tienen sus dueños y sus camareros y sus cosas. Me dicen, no, la gente, pues la de Troncedo te sirve, o sea, se sirve, y si viene alguien de fuera, alguien del pueblo se pone detrás de la barra y sirve a esa persona. Entonces hay una caja, tienes un listado de precios y lo que consumes pues lo vas poniendo y ya está. ¿Y quién maneja el inventario? Por ejemplo, nos quedamos sin cerveza. Tenemos a Ismael, que él es el que se encarga. Él había llevado el bar años atrás y ahora, pues como te dice Aitor, ya no lo lleva él, pero sigue como un poco el encargado, ¿no? Es el que hace el inventario, el que pide las compras. Luego está también Jovita también. También Jovita, Juan Carlos. Juan Carlos se encarga, por ejemplo, de hacer los pedidos, de que, pues, si hay que pedir cervezas o si hostia, no queda café, que es otro proveedor, es el quien se encarga de gestionarlo. Y Jovita, pues, toda la parte también de limpieza, de que, pues, estas bayetas para esto, estas bayetas para lo otro, ¿no? Pero al final entre todos va saliendo, que es algo que me parece... Eso es lo que más llama la atención, porque a veces cuesta tanto ponerse de acuerdo entre madres, padres, ¿no? Para las cosas del colegio, o entre un grupo de personas para resolver algo, y acá entre vecinos, para que el bar esté funcionando. ¿Conocen en algún otro lado de España que haya algo así parecido funcionando así? A mí me parece como impensable en otros sitios, porque además no solamente funciona solo, sino que es un bar que tiene unos precios de risa, los que venimos de la ciudad, porque vivimos nosotros a medias entre Barcelona y Troncedo. Cuando comparas con precios de ciudad son precios de risa, pero es que además da beneficio, o sea, todo el mundo paga, aquí a nadie se le ocurre coger una bebida y no pagarla. Claro. Entonces, pues no, yo no conozco otro sitio que funcione así. A mí sí que me suena que hay otras localidades pequeñas que tienen salones sociales o cosas así, o bares autogestionados, pero no sé si tan bien gestionado y que todo cuadre tanto como aquí, y sobre todo que lo cuiden tanto. Al final este espacio es la excusa perfecta para que todos nos reunamos en un mismo punto. Sí. Entonces está esa parte de que todos queremos que esto siga siendo posible, y la única manera de que esto siga siendo posible es respetando las instalaciones, cuidando las instalaciones, siendo respetuosos y muy conscientes de que lo que se coge se paga, y no sé si en otros sitios que haya bar de esta forma autogestionada, no sé si en otros sitios habrá también este buen rollo y todos a uno, que es muy endémico, es muy del pueblo ya. Sí. Bueno, pues ya vamos a hablar un poquito más, porque no es solo el bar lo que funciona así, sino que por lo que estuvimos charlando, acá hay como una cooperativa, le llaman, ¿no? No, una asociación. La Asociación Cultural Castillo Una Troncedo. asociación cultural. Entonces hay varias cosas del pueblo que se llevan a cabo entre los vecinos. Ya vamos a hablar de eso, porque primero quiero que me cuenten un poquito sobre ustedes. Bueno, el que soy de Troncedo soy yo, en realidad es mi madre, ella nació aquí, mis abuelos tenían una casa aquí grande, con animales, con tierras, y eran agricultores y ganaderos de esta zona. Mi madre vivió aquí hasta los 9 años, luego ya se fue a Fraga y después a Barcelona. Yo ya nací en Barcelona, pero me bautizaron aquí, y de pequeño pasaba aquí los veranos. Yo estaba aquí 2 meses con mis abuelos, 200 ovejas, conejos, gallinas, palomos, y claro, yo pasaba de vivir en un piso de 50 metros cuadrados de la ciudad, del centro de la ciudad, a estar aquí, totalmente libre, totalmente asalvajado, durante 2 meses, sin mis padres, sin mi hermana, solo con mis abuelos. Entonces, mi sueño desde pequeñito era vivir aquí, pero luego cuando te vas haciendo mayor ves que eso es muy difícil, porque aquí era vivir como agricultor y ganadero, no había internet, había un solo teléfono en todo el pueblo, había una cabina de teléfono en casa soltero, y entonces íbamos y le decíamos, Palmira, dame línea, y entonces luego nos cobraba la llamada. Entonces, claro, era otra forma de vivir. Con los años, han pasado pues 30 y tantos años desde lo que te cuento, con los años ya una vez conocí a Aitor y estaba con él, aquí llegó Internet. Al llegar Internet se volvió posible tener algo online, y nosotros pues tenemos una escuela de inteligencia emocional que hacemos cosas presenciales y también hacemos cosas online, y entonces ahí surgió la posibilidad de venir a vivir aquí, y de hecho él se enamoró de Troncedo. No sé si de mí, de Troncedo lo tengo clarísimo. Cuenta tú. Pues, como bien dice, yo llego aquí en 2018, ya enamorado de él. Vamos a dejar las cosas claras. Lo que pasa es que fue poner un pie en... Bueno, ya fue llegando con el coche, ¿no? Y viendo todo lo de alrededor, y fue bajarme del coche. Además se puso a llover, la lluvia y ese olor a tierra mojada cuando empieza a llover para mí es algo mágico, y fue como una señal de esto es algo, este es un sitio especial.
y la verdad es que me enamoré, como bien dice, del lugar. Y durante un tiempo siempre estuvo esa pequeña idea de, pues si pudiera, ¿no? Si pudiera vivir ahí, salirme de la ciudad. Yo al final soy de un pueblo, es verdad, pero un pueblo de 2.400 habitantes casi, que yo consideraba muy pequeño, pero claro, cuando vine aquí fue como, vale, esto es muy pequeño. Estaba como una ensoñación, ¿no? Un sueño guajiro de, bueno, si alguna vez pudiera, ¿no? Al final hay mucha gente que se va a vivir a los pueblos cuando se jubilan o lo tienen como segunda residencia, pero en mi pensamiento siempre estaba el que fuera mi primera residencia. Y bueno, al principio pues no era posible, pero luego el universo nos regaló la oportunidad no solo de internet, sino también de encontrar pues un pisito, un apartamento en el que estamos aquí, el único apartamento, bueno, no sé si el único ya, pero en ese momento era el único apartamento que podía estar disponible. Y nos miramos cuando nos enteramos de que estaba libre y fue como, no lo dudamos, vamos. Y pese a eso, la primera decisión fue vamos a tener ese apartamento para poder venir más a menudo. Al final su familia tiene una casa muy grande, las casas grandes son frías, difíciles de calentar en esta zona que hace frío en invierno y eso nos impedía venir todo lo seguido que queríamos. Y pasamos de querer venir a fines de semana o temporadas a que esto se haya convertido en nuestra primera residencia por la posibilidad de trabajar remotamente, a pesar de que en mi caso pues yo sí que he empezado un proyecto personal en la zona de masajes a domicilio y también aquí en Troncedo y tal, o sea que me estoy abriendo a cada vez más tener excusas para quedarme aquí y evitar la ciudad. Bueno, que eso es interesante porque a veces hay muchos mitos de que en los pueblos no hay nada para hacer. Y gracias a Internet creo que se nos abren un montón de oportunidades. De hecho, yo trabajo 100% online. O sea, tengo algunos trabajos presenciales que es al momento que tengo que ir a recoger las imágenes y los vídeos. Pero el 80% es en mi ordenador y puedo estar donde haya wifi, puedo hacerlo. Así que yo creo que se abren muchas oportunidades. Bueno, y no solo el trabajo remoto, precisamente porque en los pueblos o en la zona faltan servicios, es una oportunidad que no es fácil y que implica hacer kilómetros y que implica moverte y que implica hacer contactos, es cierto, pero es una posibilidad porque en los pueblos y en estas zonas muchas veces se oyen las quejas de es que falta esto, es que falta lo otro, es que no tenemos de no sé qué. Ahí hay una oportunidad. Obviamente, quizá no vayas a ganar lo mismo que en Barcelona o en Madrid, pero es que tampoco necesitas el mismo dinero para vivir. Claro. Entonces, bueno, pues si quieres venir a un pueblo, faltan servicios, ¿no? Y al final puedes encontrar un camino. A mí una de las cosas que me gusta mucho también es como, precisamente por esa razón de que faltan servicios, cuando empiezas a emprender y ofreces un servicio y te empiezas a colocar y vas a sitios para que te conozcan, ¿no? El tejido de emprendedores es como te apoya mucho, ¿no? Y oye, pues hay esto, oye, pues hay otro, te paso el contacto de no sé quién para permitirte. Así nos conocimos nosotros, que ustedes están aquí en Troncedo, yo en Grau, Argentina, también ¿fue en el centro de emprendedores? Sí. En el centro de emprendedores de la primera, sí. Así que... Bueno, de hecho te voy a confesar algo. ¿Qué? Yo te conocí por Instagram. Bueno, esto es algo bueno. Yo te stalkeaba por Instagram y era como, ay, quiero contactar con esta chica, siempre se lo decía a Manu, pero no me atrevía, era como vergüencita. Entonces, Silvia del Centro de Emprendedores de Graus nos propuso hacer una mesa redonda, sí. Y entonces fue cuando yo le dije a ella... Oye, hay una chica, Silvana, no sé qué, en Graus, que es argentina, que está emprendiendo. Y fue como, hazme el contacto tú y yo ya luego hablo con ella. Pero sí, yo te stalkeaba de antes, yo era seguidor de antes. Bueno. Doy fe. Era fan tuyo y me tenía aburrido. Siempre me decía, no, Silvana, ¿qué tal? Y yo, bueno, vale, ok. Y ahora ya estamos haciendo cosas juntos. Bueno, maravilloso. Maravilloso, tal cual. Es que es lo que vos decís. Tal vez la forma de cuando ofreces algo... es diferente, ¿no? A la ciudad, que nada, hago una publicidad en Instagram, hago una propaganda, pego un afiche. Acá es más persona a persona.
En Argentina le decimos el boca a boca. Acá creo que le dicen boca a oreja o no. Sí, boca Sí. a oreja, como se dice realmente, Sí, sí. porque la otra vez me lo dijo una chica, sí, boca a oreja, y yo me quedé, y después dije, es el boca en boca, como decimos Claro. nosotros. Claro. Pero bueno, pero yo creo que, no sé, a mí me está yendo súper bien. O sea, que estoy increíblemente estoy contactando con gente con la que me encanta contactar. O sea, que vibran igual que yo, que tienen las mismas prioridades, las mismas ganas de ir para adelante, de que las cosas se hagan lo mejor posible. Y bueno, está muy bueno eso. También estás administrando una casa rural, ¿puede ser? Sí. No te aburrís, evidentemente. No, de hecho, ni me aburro, ni me gusta aburrirme. Después me quejo de que no me da la vida, de que no sé qué. O sea, tengo mis momentos de ver que no puedo tirar adelante Doy con fe. todo, ¿verdad? Yo estoy aquí para dar fe de Tú todo lo lo que digas. sufres, pero bueno, salió la oportunidad de gestionar junto con una persona que tiene una casa rural acá, pero que no puede estar mucho tiempo, pues me dijo si me interesaba ayudarla a mover un poco la casa rural, a hacer pues una buena atención al cliente, check-ins, check-outs, experiencias, todo esto, porque a ella se le hacía más complicado. Y pues la verdad es que un terreno que desconocía totalmente, pero que, o sea, desconocía como gestor, o sea, sí, como gestor o como parte gestora de eso, pero como consumidor sí. De hecho, yo había estado, yo he alquilado esa casa a veces y fue como, venga, vale, voy a dar la oportunidad, sobre todo por no aburrirme, porque es un reto nuevo, porque es construir algo nuevo y eso a mí me encanta y me apasiona. Y sí, no, aburrirme no me aburro. Es que eso también es algo, hay muchas casas vacías en todos los pueblos, lamentablemente, y yo creo que tal vez si las personas que son dueñas de esa casa tendrían personas de confianza que le gestionaran todo, yo creo que tal vez no lo dudarían. O sea, sí, toma la llave, o sea, sí. Claro. No solo por una cuestión de negocio, sino que la casa cerrada también se arruina. Bueno, yo aquí he visto Sí, casas abiertas 2 veces al año, Claro. algunas de ellas. Y a mí, o sea, nosotros que estamos en un apartamento, ¿no? Es como, hostia, tío, hay casas cerradas. Te corto el césped. pero Claro, o vuelvo sea, seguido. déjame hacerlo, ¿no? O sea, es como, hostia, qué lástima, porque es lo que dices tú, al final cuando una casa está cerrada, Sí. tampoco está protegida, No. porque el paso del tiempo es el mismo, porque se deterioran las cosas, e incluso a veces peor. Aquí ha habido historias de tuberías rotas Sí, y tal, claro. Porque no circula, porque las cosas están hechas para que la cadena se tire de vez en cuando, para que el grifo se abra de vez en cuando, la humedad, no se airean, no entra el sol, no entra, bueno, esta hermosa energía de las montañas. Así que bueno, nada, ahí hay también creo que mucho por hacer. Me parece que es una oportunidad difícil, porque uno tiene que ser de mucha confianza de la persona que te dice, oye, te dejo las llaves de mi casa y de los huéspedes que van a venir. Porque si yo mañana tengo una casa rural, o sea, Sí. es fundamental la persona que elijo que reciba a mi cliente, porque me lo puede ahuyentar. Sobre todo eso segundo, porque llaves de casa de vecinos hay varias llaves, o sea, entre los vecinos tenemos las llaves de otros, bien. o sea, esa confianza entre nosotros sí está, pero otra cosa ya es tenerlo como casa rural. Al final, Claro. la gente que tiene su casa normalmente quiere que sea su casa, aunque venga 2 veces al año o 3 veces al año, ¿no? Pero es verdad que si lo vieran desde el punto de vista no solo de negocio, sino de utilizar esa casa y darle vida, pues a lo mejor habría otras casas que se podían utilizar, pues eso, para alquileres. Darle vida a la casa y darle vida al pueblo. Claro. Porque si viene gente al pueblo, capaz que este bar después empieza a tener que estar más abierto, tienen que venir nuevos servicios porque está viniendo más gente en verano. Es una cadena, todo Sí, es sí. una cadena. Bueno, a mí me ha pasado de estar aquí, yo a veces vengo aquí a trabajar o a estudiar o lo que sea, y a veces me ha pasado de estar aquí, claro, he abierto la puerta y no cierro la puerta de abajo, ¿no? Puedo ajustarla, pero a veces ha venido alguien porque viene gente que va por la zona moteros, gente con caravanas y tal, y paran para ver el pueblo y me han aparecido por la escalera diciendo, hola, ¿nos podemos tomar un café o una cerveza o lo que sea? Es como, sí, ¿no? Pero ya os atiendo yo. Lo que pasa es que, claro, al final estamos limitados. El hecho de que no haya un turismo
habitual, el hecho de que no haya al final habitantes. Bueno, somos 28 ahora en Troncedo, ojo, hemos subido de nivel, pero claro, son 28, cada uno con sus trabajos, con sus cosas, y el hecho de que no haya personas tan estable, la cantidad, hace que esto no pueda tirar más y que no podamos pues, utilizar una cocina para, no sé, estos turistas, ¿no? Pues me decían, para comer, patatas fritas y aceitunas. Claro. Ya está, no hay más. Claro, bueno, berberechos. Se entiende también que no puede claro. haber mucho si mayormente está cerrado. ¿Es cierto que Panillo, el templo budista, se quería instalar aquí en Troncedo? Eso nos ha llegado, que realmente querían poner el centro aquí porque la energía que tiene, yo no entiendo mucho de energías, pero la energía que tiene Troncedo es espectacular. Lo dice todos nuestros alumnos cuando vienen aquí un fin de semana, pues lo dicen, y los budistas querían montar el templo aquí, pero no encontraron alguien que les vendiera un terreno. Entonces pues fueron un poquito más abajo, a Panillo, y de ahí también viene mucha gente, que decía ahora Aitor, ¿no? Que pasa gente por aquí, a lo mejor que van al templo budista y pues ya que están, pasan por aquí. Camino. Claro, porque es de Graus, viniendo de Graus aquí a Troncedo, en el medio más o menos, ¿no? Sí. A Panillo, en el templo budista, sí. Así que, bueno, chicos, gracias por recibirme. Gracias por mostrarme el pueblo, por abrirme las puertas del bar y por el tiempo y por todo. Así que gracias a ti. Gracias a ti. De alta del pueblo, rodeada de campo y cielo, se encuentra la ermita de la Virgen del Carmen y San Isidro. Un lugar sencillo pero lleno de significado. Aquí se celebra la romería, agradece la cosecha y se pide por el futuro. No hay lujos, pero sí una belleza serena que invita a detenerse y respirar. A pocos minutos de Troncedo se encuentra el Caixigo de Castro, un majestuoso árbol singular de Aragón. Muchos visitantes llegan hasta él, atraídos por la energía especial que transmite. Este árbol es un símbolo vivo de la naturaleza y la tradición que rodean al pueblo. Bueno, gente linda, ¿qué les ha parecido Troncedo? ¿Qué les ha parecido esta historia, este pueblo? Esta historia de los vecinos que se ponen de acuerdo para poner bonito el pueblo y para hacer todas las tareas que ellos mismos pueden realizar. Yo lo veo como casi imposible, ¿no? En ciertos lugares con la gente que es tan difícil ponerse de acuerdo, que obviamente que hay un ayuntamiento que también hace y se encarga de muchas cosas, pero las cotidianas y las del día a día tal vez que se pueden repartir entre los vecinos las hacen, y eso me ha encantado, Es un pueblo bonito, pero también con bonita gente, y eso lo hace más bonito todavía. Me encantó la historia de Aitor, de Manu, que cuando pudieron hacer y poder organizar su rutina, su vida y su trabajo, de que no tengan que estar todos los días en Barcelona, poder hacerlo mitad online, mitad presencial, y apareció la oportunidad de esta casita, lo primero que dijeron: vamos a vivir a Troncedo. Qué lindas historias, no sé, yo siento que son historias que inspiran un montón. Contame si conocías Troncedo, si conoces, como te pregunté en la entrevista mientras estaba hablando con ellos, si conoces algún otro bar atendido por sus vecinos. Eso también fue algo que cuando Aitor me contó que era así, porque yo le dije, ¿hay para tomar café en Troncedo? Cuando él me invitaba a ir y conocer, me dice, sí, yo tengo la llave. Cuando me dijo eso, yo flipé, yo dije, ¿cómo que vos tenés la llave? ¿Sos el que atiende en el bar? No, soy uno de los vecinos responsables que tiene la llave del bar. Sí, yo la verdad que no lo podía creer, y te quería contar esta historia desde el día que él me contó que vivía ahí, cómo funcionaba todo, cómo funcionaba el bar. Yo ya ahí dije, tengo que contarle a mi gente de YouTube sobre este pueblo y cómo están organizados los vecinos. Bueno, te quiero leer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que dejarme un comentario y darme tu punto de vista sobre este video y también alguna recomendación. Bueno, los dejo que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Hasta el próximo video. Se vienen muchos videos. Ya estamos llegando
a la época en la que empiezan a suceder un montón de cosas. Ya me están avisando las fallas de acá, las fiestas de allá. No sé cómo voy a hacer para repartirme y poder estar en tantos sitios. Voy a tratar de mostrarte lo que más pueda. Un besito para todos y hasta el próximo video. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Cómo va? Me siguen la corriente. Vale.